Bueno, entonces, les decía entonces que el saber previo, cuando siente el sistema que no es suficiente y no puede dar respuesta, empieza a sentir perturbaciones, desequilibrios, conflictos, y esto es el motor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay reglas internas de esa estructura cognitiva que obliga al sistema cognitivo a tratar de mantener un equilibrio, una homeostasis. Entonces, lo que va a hacer es poner a funcionar la actividad estructurante. Es decir, que va a volver a esto de que para construir el aprendizaje, el sujeto tiene que ser fuertemente activo. Es decir, activa acciones o interacciones con el mundo, es decir, hace acciones físicas, no sé, chupa, muerde, tira, golpea, escribe, raya. Acciones mentales y físicas, es decir, por ejemplo, escribo y comparo, y acciones fuertemente mentales o abstractas, que pueden ser hipotetizo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vieron en pensamiento formal en la unidad 4. Entonces, el sujeto, además de activar esto, activa cuando va a ir al mundo los saberes previos pertinentes o los que él cree más pertinentes para ir al mundo, identificarlo, el objeto, significarlo, etc. Se activa a saberes previos no pertinentes, se genera la asimilación deformante que hace un rato habíamos hablado. Pero se activa lo más pertinente que tiene, va hacia el mundo y entonces empieza a generar lo que ustedes vieron, los mecanismos de la actividad estructurante. Asimila, es decir, pone a funcionar sus esquemas previos, es decir, esta es la segunda hipótesis, activa acciones, activa los mecanismos internos de asimilación, obliga a esos esquemas previos a acomodarse, incorporando, modificando, jerarquizando, clasificando lo que ya tiene a partir de las informaciones que tiene, o sea, incorpora información y acomoda porque tiene que generar esa interacción, esa mezcla cualitativa. ¿Se acuerdan como ese ejemplo tonto que yo les decía? Yo tengo huevos, harina, cualitativamente están mezclados, pero tienen una calidad, una cualidad distinta. No los puedo separar, no los sumo, no los adiciono uno con otro, sino que en la interacción hay una parte de huevo y de harina que se va generando y que va a ir generando la adaptación. La adaptación es la generación del nuevo conocimiento que se va a transformar a partir de ahora en el previo, es decir, porque es ahora lo que ya tiene nuevo el sujeto para partir a sus nuevas interacciones. Pero ese nuevo conocimiento obviamente es superador. ¿Por qué? Porque no es igual a lo que ya tenía y entonces puede dar una respuesta adaptativa, es decir, una respuesta que equilibra, que da tranquilidad al sistema, porque cubre parte de esas falencias de las cuales yo tuve que estar obligada a ir a buscar nuevas informaciones. Con esas nuevas informaciones tapo esos huecos, si ustedes quieren, o ese desequilibrio, o esos desfasajes, o esa perturbación. Mi nuevo conocimiento me permite generar una respuesta que da respuesta a eso que yo no podía explicar previamente en mi anterior saber previo. ¿Se entiende? Superador es un salto hacia algo superador, distinto, no sumativo, distinto, porque en esa interacción lo que se produce, el producto que es dialéctico entre lo que sabía y lo que no sabía, es dialéctico, no se suma, sino se produce algo diferente, algo que yo puedo hacer diferente gracias a eso,
equilibro y entonces adapto. Esa adaptación es el nuevo conocimiento que me va a permitir a mí ir generando respuestas inteligentes. La inteligencia es la adaptación, es decir, poder ir solucionando tareas, funciones, cualquier cosa, tenga respuestas, tenga herramientas para poder abordarla y poder orientarme en el mundo y poder sobrevivir cognitivamente o de modo físico, claramente, porque tengo respuestas que me permiten operar en ese mundo, interactuar con ese mundo, entender ese mundo y ubicarme en ese mundo con mis acciones. Entonces acá tengo parte de mis actividades. Ahora bien, a la vez tengo una nueva invariante funcional que también me da cuenta de la actividad subjetiva, que es la organización. La organización lo que va a hacer es tomar este nuevo conocimiento producto de la adaptación o producto de la asimilación y de la acomodación. Como resultado de eso, tomo ese nuevo conocimiento y lo tengo que incorporar a mi estructura cognitiva, donde yo ya tenía una organización antes de tener ese nuevo producto o nuevo conocimiento previo. Yo les decía, es como si yo tengo un placar ordenado de una determinada manera, tengo un nuevo elemento que tengo que incorporar a esa estructura, tengo que organizarlo para saber dónde lo pongo. Si lo pongo en tal estante, si lo pongo en tal otra, si tengo que hacer otra reorganización del sistema. ¿Por qué? Porque no me encajan los casilleros o en la organización previa en red que yo tengo de los saberes anteriores. Es decir, que la organización es lo que va a permitir, ¿se acuerdan? La jerarquización, la generalización, va a hacer operaciones con lo que tengo más el nuevo conocimiento para incluirlo en esa red de distintas operaciones donde va a incorporarse a mi saber previo ese nuevo conocimiento. Es decir, se va a jerarquizar, se va a organizar, se va a clasificar, etcétera, ¿se entiende? Y entonces, como es parte de ese sistema y ubico dentro de el movimiento que tiene mi sistema, organizo y entonces el nuevo conocimiento pasa a ser conocimiento previo a partir de ahora y vuelvo a ir al mundo. Hasta ahí estaría la segunda tesis, la de activación, activo, donde el sujeto fuertemente participa en la construcción del nuevo conocimiento o de los aprendizajes. Pero lo que todo el tiempo yo les venía diciendo es que cuando el sujeto entra en relación con el objeto, si ese objeto le genera conflicto, si esa nueva información o el saber previo no puede codificar suficientemente bien al objeto y empiezo a sentir perturbación o desequilibrio, entro en un conflicto sujeto-objeto. O, como dije recién, yo podría tener un conflicto entre esquemas que yo ya tenía o informaciones previas que yo ya tenía con mis propios otros esquemas previos. O puedo tener un conflicto entre esquemas de un sujeto y de otro. Es decir, que el mundo, ese conocimiento nuevo, puede o debe, para generar la actividad estructurante y la reorganización, la teoría del proceso, la teoría de la organización, la teoría de la reorganización o del desarrollo de la inteligencia, que es ir generando conocimientos o adaptaciones cada vez más complejas, más completas. ¿Se entiende? Es en un proceso. No se da de un día para el otro, sino que se da en un proceso de adaptación, acomodación, asimilación, organización y otra vez un desequilibrio. Es decir, cada desequilibrio es un desafío, un motor que me obliga a poner el sujeto fuertemente mis saberes previos en marcha y toda la actividad estructurante. Ese es el proceso que habla la última tesis, que es la de reorganización. No sumo. Cada conflicto me obliga a ir a construir un nuevo conocimiento y a reorganizarlo con toda la actividad. Es decir, la organización tiene que volver a jerarquizar, a clasificar, etc.
Pero para eso es necesario que todos mis saberes previos entren en contradicción, entren en desequilibrio. Esa perturbación obliga al sistema a ir con mis saberes previos, a participar y a organizar. Entonces, esta teoría de la reorganización lo que me dice es, el aprendizaje o el desarrollo se va dando progresivamente en un proceso cuyo motor es el desequilibrio, la perturbación de etapas o de saberes o de conocimientos previos. Es decir, que hay cortes, desfasajes, donde me obligan a mí que con ese motor, con ese desfasaje, vaya con actividad subjetiva a construir una nueva respuesta. Esa nueva respuesta es superadora, pero es discontinua, no es un proceso que va uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, sino que yo en estos conflictos puede ser que a veces tenga que volver hacia atrás para dar otro salto hacia adelante. Es decir, que es un proceso discontinuo a través de los cortes y de las nuevas respuestas, a través de los cortes o de los conflictos y las nuevas respuestas o las nuevas reorganizaciones. Pero sí, entonces, la teoría de la equilibración es la que a mí me explica este proceso de organización y reorganización. La teoría de la equilibración dice, cada desequilibrio del sistema tiene que ser equilibrado. Entonces, el desarrollo, el progreso de inteligencia, el progreso del aprendizaje se va a dar por desequilibrios y equilibraciones, por un proceso de conflicto y de reconstrucción de una respuesta que no es sumativa, sino que es cualitativamente diferente a través de todo este proceso de actividad cognitiva, que si se da esto, entonces se va hacia adelante. Pero a veces puede ser que alguna respuesta no sea totalmente superadora, sino que en parte lo que vimos en Gobierno Nacional, por ejemplo, es que no cambie una respuesta por otra, sino que voy armando toda una progresión o pedacitos de ese concepto y progresivamente, a medida que se van conflictuando diferentes aspectos de esa noción de gobierno nacional, puedo ir progresivamente, cuando voy reorganizando todo lo que se va poniendo en conflicto, es decir, voy equilibrando con respuestas superadoras, voy haciendo todo un proceso para poder ir generando una respuesta del gobierno nacional mucho más cercano al concepto científico que a lo que yo creo. Y esto se puede dar porque yo tengo conflictos entre lo que yo sé y lo que el gobierno nacional me propone, características del propio objeto, entre lo que yo sostengo del gobierno nacional y un nuevo esquema o una nueva información, pero ninguna de las dos es del todo la abarcativa o la inclusiva de una otra, de una categoría superior, y tengo que construir esa característica inclusiva, o entre lo que yo sostengo y el libro sostiene o un otro experto sostiene, donde estaría la argumentación y la contraargumentación, que a través de otro esquema, de otro sujeto o del mundo, pero más que nada de un mundo social, me va haciendo contradicción y yo tengo que reorganizar esto y tratar de equilibrarlo.